En los registros históricos de la Confederación Galáctica, hay una fecha marcada con un trazo rojo, el año de la plaga gris. Aquel ciclo, un virus sin precedente comenzó a expandirse desde los confines de la nebulosa KLYRR hasta los mundos centrales. Lo llamaron el Eretis, y su avance fue tan rápido que incluso los sistemas más aislados recibieron casos en cuestión de semanas. El Eretis no distinguía entre especies. Arrasaba con colonias enteras, y las más avanzadas tecnologías médicas solo podían aliviar los síntomas por unos días antes de que la enfermedad volviera con más fuerza. No importaban las cámaras de esterilización, los nanobots médicos o las terapias cuánticas. Nada funcionaba. Los informes de mundos enteros cayendo en silencio llegaron uno tras otro. Planetas antes llenos de vida ahora eran cementerios orbitando en la oscuridad. La Confederación declaró estado de emergencia total, pero la magnitud de la crisis pronto la llevó al borde del colapso. Fue entonces cuando, en medio del caos, surgió un rumor. Un carguero de transporte de suministros proveniente de un sistema periférico había regresado con toda su tripulación viva, después de haber estado en contacto con colonias infectadas. Y no solo eso, los exámenes mostraban que todos ellos estaban completamente libres del virus. El origen de aquel milagro se rastreó hasta un planeta que muchos en la galaxia apenas recordaban, la Tierra. Las autoridades no lo creyeron al principio. La Tierra, cuna de una especie joven y considerada impulsiva, no era conocida por liderar avances médicos a escala galáctica. Pero las pruebas eran irrefutables, algo en aquel mundo tenía la capacidad de neutralizar el Eretis. Lo que nadie sabía aún era que aquella cura no era un medicamento, ni una máquina, ni un tratamiento conocido. Era algo que solo la Tierra podía ofrecer, y que la humanidad jamás había compartido con nadie. Las primeras investigaciones oficiales llegaron con equipos científicos enviados por la Confederación. Médicos alienígenas, biólogos y xenogenetistas pisaron la Tierra con la esperanza de encontrar un laboratorio secreto o una instalación médica desconocida. Lo que encontraron, sin embargo, fue desconcertante. La tripulación del carguero había pasado solo una semana en un pequeño pueblo costero del hemisferio sur. No había instalaciones futuristas, ni cápsulas de regeneración, ni cámaras de nanocirugía. Solo casas de madera, huertos, pescadores y una comunidad que vivía de forma sencilla. Aún más extraño, ningún habitante de aquel lugar mostraba síntomas del Eretis, aunque algunos habían estado en contacto directo con viajeros infectados. Los análisis iniciales revelaron algo desconcertante. En la sangre de los habitantes había una proteína desconocida para la ciencia galáctica, capaz de desactivar el virus antes de que éste se replicara. Y no solo en ellos, muestras de plantas, algas y hasta el aire mismo de aquella región contenían compuestos que, combinados, producían el mismo efecto. Los científicos llegaron a una conclusión asombrosa. El ecosistema terrestre había evolucionado con una simbiosis única que otorgaba inmunidad natural contra el Eretis. La noticia se propagó como fuego en un campo seco. En menos de un ciclo estándar, naves de todas las especies comenzaron a llegar a la órbita terrestre, algunas con permisos oficiales, y otras dispuestas a tomar lo que creían que la humanidad no podría defender. Pero la Tierra no era ingenua. La Alianza Humana activó un protocolo de seguridad global. Satélites de defensa, flotas en posición estratégica y un mensaje transmitido en todas las frecuencias. La cura se compartirá, bajo nuestras condiciones. Para muchos, aquello sonaba a chantaje. Para los humanos, era simple supervivencia. Si el mundo entero dependía de algo que solo ellos tenían, debían asegurarse de que no se convirtiera en el motivo de su destrucción. La tensión creció en cuestión de días. En la órbita terrestre, las estaciones de control detectaban constantes intentos de incursión. Algunas eran sondas no tripuladas, otras eran naves camufladas que fingían fallas técnicas para acercarse. Los interceptores humanos actuaban sin vacilar, escoltándolas fuera del espacio soberano, en casos extremos, desactivándolas a la fuerza. Mientras tanto, en los salones de la Confederación Galáctica, el debate se tornaba cada vez más encendido. Delegados de mundos desesperados exigían que la Tierra compartiera inmediatamente la cura. Otros advertían que, si no lo hacían, se corría el riesgo de que facciones más agresivas intentaran tomarla por la fuerza. En la sede del Consejo Humano,
la presidenta Celeste Arendt observaba las proyecciones holográficas con frialdad. Sabía que la humanidad estaba ante una encrucijada histórica. Ceder el control de la cura podría salvar incontables vidas, pero también pondría en riesgo el equilibrio de poder en toda la galaxia. No entregaremos el arma que no entienden cómo manejar, dijo, refiriéndose a la inmunidad como si fuera un recurso bélico. La cura es más que una fórmula, es el tejido mismo de nuestro mundo. Un comité científico mixto fue convocado para estudiar cómo producir la proteína protectora fuera de la Tierra. Sin embargo, los resultados fueron desalentadores. Fuera de su ecosistema original, los compuestos perdían eficacia en cuestión de horas. Fue entonces cuando se filtró un informe clasificado. Algunas potencias externas ya habían intentado replicar ecosistemas terrestres en entornos cerrados, y habían fallado. El Eretz se adaptaba y volvía a propagarse, como si reconociera la falsedad de aquel entorno artificial. La conclusión era inevitable: si querías la cura, tenías que venir a la Tierra. Y esa realidad convirtió al planeta azul en el centro de una tormenta política, científica y militar que estaba a punto de estallar. Los cielos de la Tierra comenzaron a llenarse de luces ajenas. Flotas diplomáticas, convoys de refugiados y naves médicas se alineaban en las rutas de aproximación, esperando autorización para entrar. La humanidad estableció corredores controlados, escoltando cada nave hasta zonas de cuarentena orbital antes de permitir cualquier descenso. En las ciudades, los humanos veían con asombro a especies que solo habían conocido en transmisiones galácticas. Criaturas con exoesqueletos brillantes, seres translúcidos que respiraban en tanques portátiles, y altos emisarios envueltos en túnicas energéticas. Todos con un mismo objetivo: recibir el don que solo la Tierra podía ofrecer. Pero no todos llegaban en son de paz. En la tercera semana, un grupo de naves corsarias irrumpió en el sistema, intentando aterrizar en regiones no controladas. Creyeron que la humanidad estaría distraída por la crisis, y descubrieron lo contrario. La Fuerza de Defensa Orbital los neutralizó en minutos, transmitiendo el enfrentamiento en todas las frecuencias como advertencia silenciosa. La presidenta Arendt envió un mensaje al Consejo Galáctico: no confundan nuestra compasión con debilidad. La Tierra curará a quien lo necesite, pero no será saqueada. Mientras tanto, en laboratorios especializados en la Antártida y el Amazonas, científicos humanos y alienígenas trabajaban sin descanso, intentando aislar y estabilizar los compuestos curativos. Algunos avances indicaban que la proteína podía sintetizarse en microcantidades, pero su efectividad plena seguía dependiendo de su contacto con el ecosistema terrestre. Los rumores se intensificaban: había facciones que consideraban destruir partes del planeta para obtener muestras masivas de suelo, flora y fauna. En los pasillos del Comando Estratégico, un general humano lo resumió en pocas palabras: lo que empezó como una crisis médica, está a punto de convertirse en una guerra por la supervivencia. La guerra no llegó de golpe, sino como una serie de movimientos calculados. Una nave de investigación del bloque Trask, oficialmente enviada con fines médicos, intentó desplegar drones para extraer muestras de la selva amazónica sin permiso. Los sensores orbitales detectaron la operación y, en menos de 3 minutos, un escuadrón de cazas humanos rodeó la nave. Los Trask emitieron excusas diplomáticas, pero las grabaciones mostraban claramente sus intenciones. La confianza entre la Tierra y ciertos sectores de la Confederación comenzó a erosionarse. El Consejo Galáctico emitió una resolución instando a la humanidad a liberar la cura, por el bien de todas las especies, pero la votación reveló divisiones profundas. Varios delegados respaldaron públicamente la posición humana, advirtiendo que forzar su mano podría fragmentar la propia Confederación. Mientras tanto, la situación en mundos infectados empeoraba. Imágenes devastadoras mostraban ciudades fantasma y naves funerarias ardiendo en atmósferas alienígenas para evitar la propagación. El Eretz parecía alimentarse del miedo colectivo. En respuesta, la presidenta Arendt anunció el programa Puerta Abierta, corredores seguros para transportar a pacientes graves directamente a instalaciones terrestres. Miles comenzaron a llegar cada día, recibiendo tratamiento y, en muchos casos, recuperando la salud en cuestión de días. Pero no todos podían ser atendidos a tiempo. La capacidad de la Tierra era limitada, y la presión política se intensificaba.
En canales clandestinos, comenzaron a circular planes para tomar el planeta por asalto y liberar la cura. En una reunión secreta de alto nivel, un almirante humano lo dijo sin rodeos. Sabemos que vendrán. La única pregunta es, ¿cuándo? Y en las sombras, alguien ya estaba reuniendo una coalición dispuesta a cruzar esa línea. Los primeros indicios llegaron como ecos distantes en los canales de inteligencia. Interceptaciones parciales, transmisiones codificadas y movimientos inusuales de flotas en sectores lejanos. Al principio, parecían simples maniobras de reposicionamiento, pero al unir las piezas, el panorama era claro. Una coalición de fuerzas disidentes estaba formando un bloque para forzar la entrada a la Tierra. En la sala de mando de la estación orbital Atlas, la pantalla central mostraba trayectorias de naves desconocidas acercándose lentamente al espacio de la Confederación. El almirante Reinaldo Mena, jefe de la defensa terrestre, observaba en silencio antes de emitir la orden. Suban el nivel de alerta a escudo rojo. En paralelo, los científicos dieron un paso decisivo. Lograron aislar un conjunto de microorganismos simbióticos que parecían ser el núcleo de la inmunidad terrestre. Eran extremadamente frágiles y morían en horas fuera de su hábitat, pero en contacto con el aire, el agua y el suelo de la Tierra se regeneraban de forma continua. Era como si el planeta entero fuera su laboratorio viviente. Ese hallazgo confirmó algo que ya se sospechaba: no podían llevarse la cura sin llevarse a la Tierra consigo. La presidenta Arendt convocó a todos los líderes de la Confederación a una reunión de emergencia. Allí, mirando directamente a los delegados más hostiles, pronunció las palabras que retumbarían en toda la galaxia. No somos egoístas. Pero si creen que pueden arrebatarnos nuestro hogar para salvarse, les prometo que este planeta será el último enemigo que enfrenten. En los pasillos del poder, la advertencia se interpretó de distintas maneras. Para algunos, era una llamada a la cooperación, para otros, una declaración de guerra velada. Y mientras los diplomáticos discutían, las flotas enemigas aceleraban su aproximación. La coalición enemiga se autodenominó el Consorcio de la Última Oportunidad, un nombre que sonaba noble en las transmisiones públicas pero que, en realidad, ocultaba un pacto de desesperados. Estaba formada por potencias debilitadas por el Eretis, antiguos rivales de la humanidad y clanes de mercenarios que veían en la Tierra la llave para su supervivencia y su dominio futuro. Sus naves eran una mezcla caótica: acorazados pesados, fragatas de asalto, transportes blindados y enjambres de drones. No tenían una bandera común, pero sí un objetivo claro: tomar un punto estratégico del planeta, asegurar territorio y, desde ahí, extraer tanto material biológico como fuera posible. En la Tierra, el ambiente se cargó de tensión. Las ciudades costeras fueron evacuadas en zonas clave, mientras la defensa planetaria desplegaba sistemas de cañones orbitales y escudos atmosféricos. La estación Atlas se convirtió en el centro de mando, recibiendo datos de satélites y sondas avanzadas que rastreaban cada movimiento del enemigo. La presidenta Arendt transmitió un mensaje global, no solo a los humanos, sino a toda la galaxia. La Tierra no es una mina de recursos. Es nuestro hogar. Y lo defenderemos, incluso si eso significa destruir lo que vinieron a buscar. Mientras tanto, equipos especiales comenzaron a preparar un protocolo de contingencia extremo. Si las fuerzas enemigas llegaban a tomar cualquier región crítica, se activarían cargas de disuasión biológica para inutilizar la zona, asegurando que la cura jamás pudiera ser obtenida intacta. Era una medida desesperada, pero todos sabían lo que estaba en juego. Si el consorcio lograba llevarse el ecosistema terrestre, podrían monopolizar la cura, o usarla como arma. El horizonte de la guerra se acercaba, y el rugido lejano de motores de salto resonaba en los sensores de la órbita exterior. El día del primer contacto bélico llegó envuelto en un silencio inquietante. Las naves del consorcio emergieron del hiperespacio como un enjambre metálico, desplegándose en formación envolvente. Desde la superficie, podían verse como puntos luminosos atravesando el cielo nocturno, presagio de la tormenta que se avecinaba. En la estación Atlas, el almirante Mena tomó el control táctico. Activar escudo Aegis. Todos los cañones orbitales en modo de seguimiento automático. El primer ataque fue quirúrgico. Un grupo de fragatas enemigas intentó abrir una brecha en el perímetro defensivo lanzando proyectiles cinéticos,
Los escudos orbitales desviaron la mayoría, pero algunos alcanzaron estaciones menores, causando daños y bajas. La respuesta humana fue inmediata. Una descarga coordinada de misiles de pulso electromagnético inutilizó media docena de naves, obligando a las demás a retroceder. En paralelo, comandos del consorcio intentaron infiltrarse mediante cápsulas de inserción atmosférica. Pero cada descenso fue detectado y neutralizado por escuadrones de interceptores y drones terrestres. La red de defensa planetaria funcionaba como un solo organismo, anticipando movimientos y cerrando rutas de escape. Aún así, el enemigo no se retiró. El asedio estaba diseñado para desgastar, para obligar a la Tierra a repartir sus fuerzas y cometer un error. En transmisiones interceptadas, se hablaba de una «Operación Eclipse», un golpe masivo destinado a tomar una zona crítica en un único ataque relámpago. En una reunión de emergencia, la presidenta Arendt lo dejó claro. No podemos ganar solo resistiendo. Tenemos que llevar la guerra a ellos, antes de que nos ahoguen en su propio cerco. La orden fue emitida. Por primera vez en la historia, las fuerzas de defensa de la Tierra se prepararían para contraatacar más allá de su órbita. La contraofensiva recibió el nombre clave de Operación Centinela. Su objetivo era tan arriesgado como decisivo: atacar las naves nodrizas del consorcio antes de que pudieran lanzar su Operación Eclipse. Para ello, la flota terrestre debía atravesar el perímetro enemigo, romper sus líneas de escoltas y destruir los buques que coordinaban toda la ofensiva. La madrugada del día designado, desde las bases lunares y estaciones orbitales partieron cruceros, fragatas y escuadrones de interceptores humanos. Las naves iban equipadas con armamento experimental, lanzadores de pulsos gravitacionales y torpedos de disrupción cuántica, desarrollados en secreto durante los primeros meses de la crisis. El primer enfrentamiento se produjo en la órbita alta de Titán, donde un destacamento enemigo intentó frenar el avance humano. La batalla fue breve y brutal. 3 acorazados del consorcio fueron desactivados por impactos gravitacionales que destrozaron su estructura interna sin necesidad de explosiones visibles. El resto se dispersó, pero no sin dejar tras de sí un enjambre de minas inteligentes que ralentizó la ofensiva. Mientras tanto, en la Tierra, la tensión crecía. Las ciudades mantenían simulacros de evacuación y los hospitales funcionaban al límite de su capacidad, atendiendo tanto a civiles como a combatientes heridos. La población, sin embargo, no mostraba signos de rendirse. En cada esquina había voluntarios organizando suministros, y en cada pantalla pública se proyectaban mensajes de resistencia. Al llegar a las coordenadas de la primera nave nodriza, la flota terrestre descubrió que no estaba sola. 5 naves capitales la protegían, dispuestas en una formación defensiva en espiral. No había espacio para el error. El almirante Mena dio la orden final antes de cortar comunicaciones. Hoy no solo defendemos la Tierra, hoy defendemos a todos los que creen que merece ser salvada. Y con esa frase, las luces de combate se encendieron. La batalla contra la primera nave nodriza fue un infierno controlado. Los cazas humanos, mucho más ágiles, hostigaban constantemente las naves capitales enemigas, obligándolas a girar sus cañones pesados y abrir huecos en su defensa. Entre esas brechas, los cruceros terrestres descargaban salvas de torpedos de disrupción cuántica que atravesaban los escudos como si fuera niebla. La primera nave capital enemiga cayó tras recibir 3 impactos directos en su núcleo de energía. La explosión silenciosa en el vacío iluminó la formación como un relámpago, y la confusión se propagó entre las demás naves del consorcio. El almirante Mena aprovechó el momento. Todos los escuadrones, foco en el flanco izquierdo. No les dejen reorganizarse. Durante 43 minutos, el combate fue una danza mortal de fuego y maniobras. Cada baja humana se pagaba con la destrucción de una nave enemiga. La tripulación de la fragata Altair se sacrificó estrellando su nave contra la compuerta de hangar de la nodriza, desatando una reacción en cadena que inutilizó gran parte de su armamento. Finalmente, los bombarderos de largo alcance lanzaron la andanada final, 4 torpedos gravitacionales que atravesaron el casco principal de la nave nodriza y colapsaron su estructura interna. El coloso metálico comenzó a desmoronarse lentamente, arrastrando consigo a decenas de cazas que no pudieron escapar a tiempo. En la sala táctica de la estación Atlas, los operadores confirmaron la victoria parcial.
Una de las 3 nodrizas enemigas estaba destruida. Pero el éxito tuvo un precio. La flota terrestre había perdido casi un tercio de sus fuerzas y el enemigo aún conservaba potencia suficiente para intentar la Operación Eclipse. Mena no necesitó que nadie se lo dijera. La próxima batalla decidiría el destino de la Tierra. Las 2 nodrizas restantes del consorcio comenzaron a replegarse lentamente hacia la órbita de Marte, como si buscaran reorganizarse. Pero los sensores revelaron la verdad. Estaban preparando un salto de corto alcance directo a la atmósfera terrestre. Un movimiento así implicaba atravesar defensas orbitales a velocidad suicida, lo que significaba que planeaban un desembarco masivo, sin importar las pérdidas. En el Consejo de Guerra, la presidenta Arendt escuchó los informes con el rostro impasible. Finalmente habló con voz firme. No podemos permitir que toquen el suelo de nuestro planeta. Si lo hacen, la cura estará perdida para todos. El plan que surgió fue tan arriesgado como desesperado: interceptar a las nodrizas durante su salto, usando las propias distorsiones gravitacionales para destrozarlas. Para lograrlo, las naves terrestres deberían colocarse en el punto exacto por el que las colosales naves pasarían, y detonar cargas de disrupción en sincronía milimétrica. Un fallo, y el enemigo atravesaría la línea. El almirante Mena reunió a las tripulaciones que quedaban. No hubo discursos heroicos, solo una frase seca. Si fracasamos, no habrá segunda oportunidad. Cuando las nodrizas iniciaron su secuencia de salto, la flota terrestre ya estaba en posición. Las alarmas sonaban, los escudos vibraban bajo el fuego de las escoltas enemigas, y el espacio se llenó de destellos. A los 12 segundos del salto, la primera detonación sacudió el vacío. Ondas de distorsión arrancaron secciones enteras de casco a una de las naves gigantes. La segunda detonación coincidió con su salida parcial del salto, fracturando su núcleo de energía. En un instante, se convirtió en una bola de fuego y fragmentos que se dispersaron hacia la órbita lunar. La última nodriza, aunque dañada, siguió avanzando, y tenía rumbo directo a la Tierra. La última nodriza emergió del salto envuelta en llamas y restos de su blindaje, pero seguía entera lo suficiente como para cumplir su objetivo. Su masa colosal descendía hacia la atmósfera, protegida por un enjambre de cazas y fragatas. Desde el planeta, millones la observaban como una estrella ardiente atravesando el cielo. El almirante Mena sabía que no quedaban fuerzas suficientes para un asalto frontal. Fue entonces cuando la capitana Nara, de la corbeta Heraldo, propuso lo impensable: usar el núcleo de antimateria de su nave como carga directa. El impacto, a esa velocidad, generaría una reacción capaz de vaporizar la nodriza antes de que cruzara la estratosfera. No hay tiempo para evacuar la tripulación, dijo Mena con un hilo de voz. No hace falta, respondió Nara. Esta nave solo necesita a su capitana para la última orden. El Heraldo se lanzó en trayectoria suicida, esquivando el fuego enemigo con maniobras imposibles. Los cazas humanos despejaron el camino, derribando escoltas uno tras otro. En la sala de mando, Nara fijó la mira en el punto más débil del casco enemigo y transmitió un último mensaje a toda la flota. La cura no pertenece a los que destruyen, pertenece a los que protegen. El impacto fue cegador. Un estallido blanco cubrió medio cielo, y la onda expansiva hizo temblar las capas altas de la atmósfera. La nodriza se partió en dos, sus restos incandescentes desintegrándose antes de tocar el suelo. El silencio que siguió fue absoluto, y luego, desde todos los canales de comunicación, estalló un rugido de júbilo. La Tierra estaba a salvo. Pero mientras las celebraciones comenzaban, Mena miró las estrellas con gravedad. Sabía que la batalla había terminado, pero la guerra por la cura apenas empezaba. Advertencia galáctica. Si no te suscribes ahora, un alienígena de 4 ojos podría abducirte esta noche. Evita el secuestro interplanetario y suscríbete ya.